Bueno, bienvenidos a este vídeo. Estoy con Marlin, que ha entrado en mi mentoría de élite. Él es asesor fiscal especializado aquí en España y quiero hacerle como una mini entrevista para que conozcáis la verdad de los impuestos en España, la verdad sobre Hacienda, ya que yo tengo mucha gente a mi alrededor que hacen muchísimo dinero, que el hecho de estar en España, ganar dinero, Hacienda, impuestos, como que solo pensar en eso ya les bloquea y les da mucho miedo. Así que quiero empezar preguntándote ¿por qué crees tú que la palabra impuestos es algo que a la gente le paraliza hasta para empezar a emprender? Tipo, que hay gente que ya sin ganar dinero, sin nada, solo escuchar impuestos es algo que en su cabeza ya les transmite miedo. Sí, básicamente yo creo que es falta de información y también la palabra impuesto, ellos llevan a su mente que es algo que tienen que pagar sí o sí a cambio de nada, básicamente. Y a veces por la falta de información no saben cuánto tienen que pagar, cuál es el porcentaje que se lleva Hacienda y tienen miedo aparte también de que Hacienda les ponga sanciones o multas, lo que sea, y que eso al final le acabe arruinando. Yo al final, por ejemplo, en mi situación que gano mucho dinero, yo por ejemplo, lo que desde mi posición veo es que como me quitan gran parte, que realmente no tiene sentido que me quiten. ¿Tú hay alguna manera en la que aún manteniéndote en España, por ejemplo yo, que ahora me quiero ir a Dubái, pero si yo me quisiese quedar aquí en España, generando lo que yo genero 80.000 euros al mes más o menos, ¿habría alguna manera legal, no haciendo cosas raras, de yo realmente poder quedarme aquí y que no me quiten de los 80.000, 40 y algo mil euros? Sí hay formas, obviamente, de a reducir a cero no hay, pero sí hay formas de pagar pocos impuestos, reducir drásticamente la cantidad de impuestos que pagues, siempre diversificando un poco los ingresos, diversificando los gastos y haciendo una estructura fiscal que te pueda ayudar a tener una cobertura y que no te cobran a ti de impuestos, porque al final si todo lo recibes a nivel personal, pues eso puede subir hasta 50% en impuestos. Imagínate ganar 80.000 y que 40.000 vayan a Hacienda. Sería un robo totalmente. Entonces hay que crear estructuras, hay que crear estrategia fiscal para poder reducir todo eso. Y tú, a una persona que está empezando, ¿cómo le dirías que empezase a asesorarse? ¿Cuál le dirías que sería el primer paso? Por ejemplo, alguien que está empezando desde cero, ¿tú qué le dirías cuando generes tanto? Por ejemplo, hay mucha gente que hace solo 500 euros. ¿A esa gente le recomiendas ya abrirse algo o esperar a generar un poco más? Quiero como que la gente vea en esta entrevista paso a paso, desde que generan cero hasta grandes cifras, qué es lo que podrían hacer y ya después que te puedan escribir a ti para que tú les ayudes. Así que a alguien que genera sus primeros 500, 1000 euros por internet, ¿qué le dirías que tendría que hacer o mejor que se espere? A esa persona yo le diría que primero valide su negocio. Si ese negocio ya está validado, si está generando ya 1.000 euros al mes, 2.000 euros al mes de forma constante, ya que empiece a regularizarse. Si estás ganando 500 euros un mes, pero el otro mes no ganas nada, o el siguiente mes ganas 2.000, pero el resto no ganas nada, no vale la pena, porque al final del día tienes un margen para poder no declarar esos ingresos, pero una vez que ya estás ganando una cantidad importante al mes, ya sería el momento para regularizarse. Por una parte, Hacienda dice que cuando llegues al mínimo interprofesional necesitas legalizarte. Y por otra parte, Seguridad Social dice que cuando tengas un pago recurrente. Al final hay criterios diferentes, pero la idea es esa. ¿Cuál es el mínimo interprofesional? Creo que están alrededor de 15.000 euros al año. Vale, esto es algo que a tener en cuenta, yo creo, ¿no? Que por lo menos hasta los 15.000 al año, que tienes ese margen para darte cuenta si tu negocio es bueno o no es bueno, ¿no? Pues yo le diría que depende, o sea, depende porque si ya estás ganando 1.000 euros al mes, todos los meses, pero no llegas al mínimo, igualmente Hacienda puede considerar que eso es un pago recurrente, que ya estás trabajando y que necesitas darte de alta como autónomo. Pero si solamente un mes ganas 1.000 euros, no hace falta declararlo ni nada. Pero si ya estás de forma recurrente haciendo 1.000 euros al mes, hace falta declararlo porque si no Hacienda va a empezar a inspeccionar. Y sobre todo lo que yo más quiero que la gente con este vídeo como que tenga esa claridad que no te enseñan como en la educación de la escuela y todo eso. Por ejemplo, mucha gente me dice, Mati, autónomo o me abro una empresa SL o me abro una LLC o como que están muy confundidos los conceptos, como que la gente no entiende para qué es cada cosa o qué es lo que tienen que hacer ellos según su situación o si mejor solo tenerlo en Wise ya no te pasa nada. Quiero como que aclares esos conceptos sueltos que la gente no entiende, porque yo tengo mucha gente que es, no, con Wise ya está, o Mati, me hago autónomo, o SL, no sé qué hacer. Entonces quiero como que aclares esos conceptos y que quien esté viendo entienda qué ha de hacer él en su caso y esos mitos que se han vendido más o menos, que aclares esas dudas. Claro, primeramente hay mucha gente que está empezando y gana 500 euros al mes y ya está pensando en crear SL. Pues no. Y también otra idea clara es que cualquier dinero que entre a tu Banco de España, Hacienda lo sabe.
porque al final de año el banco, todos los bancos de España envían un reporte a Hacienda de cuánto has ingresado. Entonces Hacienda sabe lo que has ganado en todo eso. Si solamente declaras 5.000 euros, pero ha entrado a tu banco 50.000, Hacienda lo sabe y te va a inspeccionar sí o sí. Luego, ¿qué te conviene? Autónomo, SL, otras figuras por fuera, pues también de cuánto generes, de la capacidad que tengas para absorber todo eso. Pero si vas a empezar, si estás probando, mejor empezar con autónomo, porque es un coste muy bajo, ya que solamente tienes que pagar la cuota de seguridad social y vas probando. Si eso va más, ya te conviene crear una estructura, ya sea una LLC, una ASL, pero es importante que entiendan cómo funciona cada cosa, porque no es lo mismo una ASL que una LLC. Pueden ser complementarios, pueden ser opcionales, pero hay que entender cómo funcionan para no cagarla y que Hacienda no te inspeccione. Y el tema de neobancos, el tema de Wise, de todas esas cosas, que la gente se cree que eso no lo pueden ver. ¿Realmente cuando tú tienes neobancos fuera de España, también se enteran? ¿O tipo, solo si me entra dinero a mí en España, Hacienda española se entera? ¿Eso cómo funciona? Mira, cualquier banco que tenga IBAN español, Hacienda sabe cuánto ganas. Hay bancos en Europa, en Alemania y en otros países que también Hacienda de España puede saber, porque al final del día es Europa y Europa está todo vinculado y saben exactamente lo que tienes en el banco. Hay otra acción que la gente hace Wise en Estados Unidos porque tiene una LLC y piensan que Hacienda no lo sabe. No hay información compartida entre España y Estados Unidos, pero de alguna forma Hacienda se puede llegar a enterar que tienes una LLC y que no lo declaras, y que tienes un banco en Estados Unidos y que no lo declaras, y ahí también puede empezar a inspeccionar y puede empezar a nacionalizar esa empresa que tienes en Estados Unidos y a cobrarte todos los intereses, recargos, sanciones y todo lo demás. Así que es importante, si vas a crear una LLC, que lo hagas bien, que sepas cómo funciona, que lo declares en España también, porque al final si vives en España, declaras todo lo que ganas en todo el mundo, lo declaras en España. Creo que eso es algo importante porque casi todo el mundo a mi alrededor ha pecado de creer que por tener dinero fuera de España no pasa nada. Así que yo ahora lo que quiero que hagas para la gente es crear un plan, porque al final yo veo que en España hay guerra emprendedor-empresario contra Hacienda. Es como una guerra constante en la que al final los emprendedores empresarios acaban huyendo de su país al final por ese miedo a perder la guerra contra Hacienda. Así que tú, poniendo del lado del emprendedor, empresario, que al final es lo que eres tú también, ¿cómo tú les dirías que tendrían que afrontar esta guerra? ¿Cómo tú les dirías que tendrían que plantear todo para poder quedarse en este país, en su país, y que realmente no saliesen muy perjudicados? Sí, justamente ayer escuché una noticia terrible del presidente que piensa en subir los impuestos a los ricos. Y entonces, un país donde van a buscar a los ricos para cobrarles más impuestos, pues es una guerra constante que tienen los ricos. Y entonces, para esas personas que están empezando, pues primero decía, primeros pasos, paso a paso. Primero ser autónomo, luego crear una estructura, luego buscar más ayuda, asesoramiento. Pero si estás bien acompañado, bien asesorado, no hay que temer. Luego podemos construir otras sociedades por fuera si quieres mudarte de España o si quieres vivir en España, pero hacer un mix entre empresas de fuera y empresas de aquí. También podemos hacer eso para ayudarte a pagar menos impuestos. ¿Y cómo funciona ese proceso de tener un mix fuera, un mix dentro y que realmente no te comiesen, reduciendo el beneficio o tú trabajando entre las diferentes empresas? ¿De qué manera se podría crear esa estructura para que al final del año no te coman aquí? Pues el principio de diversificar. Hay que diversificar los ingresos. Obviamente, si ganas en países de fuera, hay que declarar en España, sí o sí, porque si no lo declaras va a ser peor. Hacienda se va a enterar de una forma u otra y al final va a venir sanción, inspección y todo eso. Entonces, si haces dinero en otro país, con tu empresa en otro país, hay que declarar eso, lo que ganas por fuera, y diversificar los ingresos más que puedas. Luego también Hacienda como actúa también es importante porque ellos tienen comisiones por hacer sanciones, por hacer inspecciones, sin miedo a equivocarse. O sea, si ellos se equivocan no pasa nada, siguen cobrando sus bonos, sus comisiones por eso. Y eso es terrible, la verdad. Estamos en un país que les pagan a los inspectores para que pongan sanciones e inspecciones. Entonces, aunque hagas las cosas bien, te pueden llegar sanciones e inspecciones. Entonces, con esto quieres decir que muchas veces capaz que te llega una carta de Hacienda, pero es falso. Es solo que las mandan y es como lo que hacen, mandar muchas sanciones que muchas veces no saben 100% si han hecho algo mal o no, pero las mandan, ¿no?
Así que tú dirías que siempre, si estás emprendiendo a hacer dinero y te llega una carta de Hacienda o algo así, de siempre probar a combatir esa carta o simplemente rendirte a Hacienda y ya. 100% hay que pelearlos, porque el otro día también vi una noticia de que el 40% de los casos Hacienda pierde. ¿Por qué? Porque ellos van presumiendo que estás invadiendo impuestos, que estás pagando menos impuestos, que estás haciendo algo mal. Y si haces cosas bien, no hay que temer. Tienes las pruebas, tienes todo correcto y no hay que temer. Simplemente que ellos presuponen que tú haces las cosas mal, entonces tienes que probar que haces las cosas bien. Entonces hay que agotar todas las vías posibles, tanto recursos como el tribunal, para poder ganar, porque Hacienda muchas veces pierde. Digo, el 40% de los casos pierde. Vale, entonces en resumen, tú dirías que hay alguna manera de sí defenderse de esta guerra contra Hacienda, ¿no? Pero me gustaría que dieses el sí, ¿no? Y al final yo entiendo que hay mucha gente a la que le cuesta aún así entender los conceptos, o están perdidos, o son como muchos casos diferentes, no es la misma estructura para todo el mundo. Así que al final voy a dejar su contacto abajo, lo que sea, y al final es importante que la gente no busque hacer las cosas ellos solos, ¿no? Porque también veo mucha gente que busca de manera individual abrir ellos sus empresas o ellos con lo poco que entienden ir gestionándose. Así que me gustaría que respondieses tanto a lo de si hay manera de defenderse de Hacienda y a lo de si tú crees que la gente sola lo podría hacer o es 100% fundamental tener a alguien que sepa y te diga paso a paso qué hacer. Para contestar a la última pregunta primero, sí hay formas de buscar un asesoramiento, porque hay tanta información allá afuera, tan mezclado, tan confuso, y la parte de fiscalidad es tan cambiante que puedes haber visto un video de hace un año que ya no funciona hoy, o cómo se hace una cosa el año pasado o el mes pasado que ya no funciona hoy. Entonces es importante estar bien asesorado, porque esto cambia mucho. Y sobre defenderse de Hacienda, sí, sí hay formas. Obviamente, lamentablemente, la mejor opción es irse de España, porque la forma de trabajar aquí de Hacienda es muy agresiva, y la final buscarte el error, el mínimo detalle para sancionarte, para buscar recaudar más. Lamentablemente funciona así, pero si estás bien asesorado, haces bien las cosas, tienes un buen acompañamiento, no hay de qué temer. Te pueden venir inspecciones, sanciones, multas, lo que sea, pero estás bien asesorado, te pueden defender. Y aparte es importante tener también otras empresas, porque al final te protege a ti. No van contra ti personalmente, sino van contra tus empresas, que al final es otra persona jurídica, otra persona diferente, es una persona jurídica que al final está limitado su responsabilidad. Entonces así te protege a ti de tu patrimonio y tu dinero. Al final creo que eso es de lo más importante, el tener tú esa barrera que no sea directamente que te hundan a ti, sino tener como esas empresas, ¿no? Y creo también que dejes tu Instagram, tu nombre, lo que sea, donde la gente te pueda escribir y decir que también, bueno, lo hemos medio hablado antes, a mí también me interesa el hecho de ayudar a la gente. Yo ahora iré a Dubái también con las agencias más grandes de todo Dubái, la gente que mueva millonarios de ahí, para también poder conseguir que la gente no solo se pueda quedar en su país, sino si alguien tiene más mente de irse a otro país, pues también poder ofrecerle ese servicio. Así que si quieres, di tu Instagram, lo que sea, para quien te pueda escribir y decir que yo me voy a encargar también de conseguir que la gente pueda tener esa otra opción. Sí, mi Instagram es marlin_8, y ahí me pueden encontrar. Perfecto. Pues al final este vídeo es más que nada para que la gente entienda las cosas que realmente son complicadas de entender, los fundamentos más básicos y entender que es una guerra donde realmente con buena información y tal puedes conseguir sacar algo de ventaja, no es simplemente dejar que te ataquen, sino que puedes poner cosas para ir medio protegido. No a cero, no es un paraíso fiscal, pero por lo que has dado a entender y he entendido yo también, sí hay formas de no pagar de 80.000, 40.000. Así que nada, muchas gracias, le podéis escribir cualquier cosa y espero que os hayan aclarado algunas dudas. Así que nada. Gracias.